Phoenix Chronicles. Capítulo 8. Después de la tormenta. 2 meses después de la última batalla. Luna y Twilight estaban haciendo una excelente labor, apresurando las labores de construcción y el fortalecimiento de lazos con los reinos de otras especies. Ya contaban con el apoyo de las tierras de las cebras, grifos y dragones actualmente. Lamentablemente y por muy contrario que parezca, había grupos menores que no valoraban sus esfuerzos e incluso armaban fuertes protestas exigiendo la disolución del principado. Algunos de esos grupos incluso eran liderados por ponies de la nobleza. Algunos hasta fomentaban la creación de un estado aristócrata anexo de las leyes ecuestres, con promesas de que los que vivan bajo su yugo estarán en perfecta armonía. Aunque eran pocos, sus palabras eran bien recibidas por varios civiles, pero en su mayoría ignorantes cegados por falsas promesas. Aunque esos eran problemas que poco le importaban a la nueva reina y a la segunda al mando de Equestria, era más contingente seguir con las reparaciones, y evitar que las alicornios rebeldes aliadas de Hera sigan haciendo de las suyas por ahí. Aún con la caída de su reina todavía existían muchas que seguían cegadas en sus principios y que, al igual que los pocos de la nobleza, llamaban a la formación de una nueva Olimpia donde ellas tomarían el mando. Los machos seguirán siendo sus sirvientes pero con mejor trato según ellas. En un salón, Luna estaba frente a una mesa, repasando unas notas sobre su escritorio, informándose acerca de la campaña de captura y arresto de las alicornios fugitivas. Es increíble que aún sin Hera todavía haya unas que quieran seguir con su maldito legado. Pensó Luna leyendo un reporte otorgado por una de las ponies a cargo de la detención de las alicornios rebeldes. Sí que has tenido trabajo estos días, Winx. Pensó ella. De pronto la puerta se abre dejando entrar a Twilight. Hola Luna, perdona la tardanza, estaba en Ponyville dejando a Louisette con Nero y Alexis. Ella quería pasar tiempo con su hermano, explica Twilight. Oh, hola Twilight, y descuida, entiendo perfectamente, la pequeña Louise necesita recuperar esos 4 años que pasó sin conocer a Nero. Aunque no es el único que me gustaría que conociera, pensó ella. Luna se refería a su sobrino Kaosu. Después de la última batalla desapareció de golpe. Se había armado un grupo de búsqueda, pero todavía no tenía ningún resultado, y gran parte del ejército ecuestre seguían ocupados o con las reparaciones o los tratados de ayuda mutua con otras especies. Sí, lo sé y espero que pronto pase lo mismo con Draco, pensó Twilight recordando a su otro hijo que actualmente cumplía su condena en el Tártaro. Pensó ella, ideó varias medidas de cómo hacer que tenga una menor condena, pero todavía era demasiado pronto y su imagen aún era foco de desprecio para casi toda la comunidad, no solo de los ponies, sino de las demás especies que participaron en la guerra. Sumado a la actual tensión entre los grupos antiprincipado hacían más difícil la situación. Twilight se fija en el reporte que Luna tenía en la mesa, pudo identificar que algunos nombres de esos nobles que apoyaban el movimiento del estado anexo eran amigos o socios del traidor Blue Blob. Ese desgraciado. No era la única manzana podrida en la nobleza, dijo Twilight entre dientes. Hay más como lo eran él. No puedo creer que mi hermana y yo no hayamos podido notarlo, pero no es momento de hablar de eso. Mira, expresa Luna. En ese momento, le enseña a Twilight una portada de un diario del Reino Grifo cuando el Heavy Storm encabezó la entrega de ayuda comunitaria. Lo bueno es que los aportes de los chicos están funcionando. Así veo. Dijo Twilight más animosa. Es irónico cómo tenemos mejor imagen con otras especies que con las cercanas a las nuestras. Twilight mira por la ventana, notando cómo varios ponies en compañía de diversas criaturas cooperan con las reparaciones. A veces la amistad surge de quien menos lo esperas. Mientras en Ponyville, en un parque de gran extensión de césped, Alexis y Nero disfrutaban de la paz y tranquilidad que ese ambiente les brindaba. Habían llevado unas cuantas cosas como una manta y una cesta con alimentos para un picnic. Se siente todo tan agradable y tranquilo por aquí, ¿no crees, cariño? Pregunta Alexis a su pareja. Claro que sí. Aunque hay algo mucho más bello que este parque, responde Nero. Oh, ¿y qué podría ser? Preguntó Alexis. En eso Nero la mira fijamente a los ojos. El brillo de tus ojos, mi hermosa princesa, decía Nero de manera romántica. El dúo de novios se quedan mirando fijamente unos segundos, comienzan a acercar sus rostros para lo que sería un pasional beso. Aunque poco les duró el momento, puesto cierto potrillo corrió rápidamente hacia ellos escondiéndose bajo la manta. Hermana, ayúdame. Dijo Kion muy aterrado y temblando bajo la manta muy cerca de Alexis.
Kion, ¿qué pasa? Luces peor a cuando tienes tus pesadillas después de ver esas películas de terror. Menciona Alexis con ironía. Es ella. Es un peligro. Me da miedo, expresó Kion señalando a una pequeña figura que llegaba hacia ellos dando saltitos. Que no me encuentre. Que no me encuentre. Ay, cuñadito, ¿cómo exageras? Pensó Nero rondando los ojos al notar que esa figura y de quien Kion estaba tan asustado, no era nadie más que su linda y adorable hermanita menor Louisette. Nerijin-san, Alexis Ne-chan, ¿han visto aquí? Kun. ¿Quiero que juguemos?, preguntó Louisette con su habitual y tierna sonrisa que es capaz de provocar calidez en el corazón más frío. Oh, Luis, y pues. Creo que debe estar por ahí haciendo una de sus travesuras, ¿no lo crees, cielito? Pregunta Nero a Alexis. En eso a Alexis se le ocurre algo. Es verdad, querido, no hemos visto a mi hermano por ningún lado, mencionaba Alexis con un evidente fingido tono de voz de desentendimiento. Es verdad, creo que se fue volando por allí, decía Nero tratando de seguirle el juego. Esto confunde un poco a Louisette, hasta que ve como detrás de ellos había un pequeño bulto en la manta de picnic. Oh, no se vale aquí. Siempre me hace lo mismo, Louisette se da la vuelta. Lástima. Le daré el cómic cero del sorprendente Pony Araña habla de San seguro que él encuentra. En eso debajo de la manta Kion sale disparado. ¿Qué dijiste? Decía el potro aterrizando frente a ella. Haciendo que Louisette se sobresalte y caiga sentada en el piso, pero para sorpresa de todos Louisette no muestra miedo o sorpresa, ella sonríe y toca la punta de la nariz de Kion. 1, 2, 3 por Ki-kun, la potrilla se incorpora fácilmente. Yo gané, sí, yo gané. Decía alegremente saltando alrededor de la pareja. Ash. Ella es tan rara, dice Kion sacudiendo su cuerpo para dejar ir la sensación de escalofrío. ¿Quién lo diría? Mamá tiene razón, tienes un gran futuro como actor, dice Alexis con ironía. Yo no soy dramático. Exclamó Kion. Eso ni tú te lo crees, dijo la pareja al mismo tiempo. En eso Louisette aparece frente al potro Pegaso. Es mi turno, ahora yo debo esconderme y tú cuentas, decía Louisette antes de desaparecer usando su corta teletransportación. Kion ve a la pareja y luego ve el parque. No digan nada. Prefiero aguantar un rato más a ella. Antes que a ustedes acaramelados. Dijo el potro con fastidio antes de alzar vuelo. Niños, dijo Nero riendo divertido. Aprovecha a Luis y cariño, 12 años parece mucho pero pasan muy rápido, menciona Alexis. Pero. Kion aún es pequeño, dice Nero extrañado. Sí. Pero nos queda poco tiempo de eso, de años más va a ser un monstruo, responde Alexis con ironía. Debería preocuparme porque el día de mañana ella deje de ir a mi habitación en medio de la noche porque tiene miedo. Y me pide que la cuide. Nah, no creo que sea para tanto. Pensaba el alicornio calmándose un poco. Mientras tanto en lo que era la isla del Eden, Magic Wings en compañía de otros soldados estaban realizando una inspección de terreno. Hace unas semanas habían encontrado el cadáver de Artemisa, la cual fue trasladada a donde anteriormente se decía que estaban las tierras de los Kirin para otorgarle una sepultura digna de su persona. Los demás cuerpos de los miembros de Reditun que terminaron asesinados ahí mismo fueron enviados a laboratorios de Manhattan para la realización de necropsias. Los informes forenses podrían darles una idea de qué ocurrió ahí. Reconozco esto y es magia y de lágrimas. Pensó Winx viendo los restos de la explosión y guiándose por un informe que el grupo de investigadores había realizado. El mismo detalla que los componentes mágicos que contenía la explosión correspondían a una extraña mezcla de magia de lágrimas de luz y oscuridad, mismas que además de ser muy difíciles de encontrar, su uso mezclado era sumamente peligroso llegando a ser caóticamente inestable. Tal era la seguridad de esa declaración que los mayores ponis hechiceros y alquimistas decían sin excepción que fusionar ambas lágrimas era un peligro asegurado. Habría que ser un lunático desquiciado para siquiera pensar en esa idea. Otro detalle del informe indicaba que el causante de ese estrago fue un ser usuario de esa magia, pero que por otras características, no parecía ser un Ponji. Señora Winx, dijo uno de los soldados llamando su atención, debe ver esto. Los soldados guían a Winx hacia un sector del bosque de la isla, notando que había otras criaturas quienes estaban descuartizadas y en estado de putrefacción, un cruel y mórbido escenario que hasta provocó náuseas en algunos de los presentes.
¡Qué horror! Y creo que voy a, dijo uno de los guardias, quien no aguantó y se acercó a un arbusto para vomitar. Límpiate la boca después, le dijo otro guardia aguantando las náuseas. La bestia que haya hecho eso sin duda no lo hizo con intenciones alimenticias o por defender su terreno, solamente lo hizo por mera agresividad e incluso entretención. ¿Qué hacemos, capitana? ¿Llamamos a más soldados y alertamos a los reinos vecinos?, preguntó uno de los guardias a Winks. No podemos iniciar con una caza de especies o aterrar a los demás reinos en momentos tan tensos. Lo más prudente sería estar atentos a cualquier señal de esta criatura homicida y evitar que de momento esto no se sepa por el ojo público, ordenó Winks. Bueno, después de todo solo la realeza y el Heavy Storm saben de la existencia de esta isla, pensó ella. Winks dio la orden de limpiar toda la escena y darles una sepultura a las víctimas descuartizadas, pero aquello llenó su mente de dudas y temores, puesto no era el momento de enfrentar otro tipo de amenaza. Sumado a que aún no sabían con qué cosa estaban tratando. ¿Qué clase de monstruo sería capaz de esto?, pensó ella, pero el detalle que omitió con los demás soldados, era que por las huellas y rastros de zarpazos en los árboles, lo más probable era que el causante de esa masacre haya sido un dragón. Hecho que Winks pudo corroborar al comparar el tamaño y forma de las pisadas, y como llevaba varios años no solo en el campo de batalla sino en el estudio de otras especies, llegó a la conclusión que lo más probable es que sea un dragón adulto. Uno que no es de tamaño gigante como otros que viven en solitario en las montañas, sino más bien como un tanto más del tamaño de un minotauro adulto, y que por lo visto puede ser muy ágil y de garras bastante afiladas, incluso más que el promedio. La facilidad con la que rebanó a unas criaturas casi con cortes limpios eran prueba de eso. Debió ser un dragón. Pero ¿cuál pudo ser?, pensó ella recordando a los dragones adultos de los que tenía conocimiento. Es imposible que haya sido Smaug, es muy grande sumado a que siempre estuvo cerca de la Tierra Dragón durante la guerra. Y si alguno es un usuario de lágrima ya lo hubiera sabido. Tal vez sea uno que pasamos por alto durante la guerra, pensaba Winks. Ahora había una inquietante pregunta rezongando por su mente. ¿Cuál habrá sido el bestial dragón causante de semejante matanza? Y que representa un potencial peligro para todas las especies. En otra parte, lo que fue una vez una de las guaridas de Reditun, el dragón Jaegron estaba terminando de hacer unas modificaciones a unos salones dentro, instalando unas mesas y sillas. Se podría decir que era un equivalente a un comedor. Eran muy notorios los cambios que tenía ese lugar, pareciendo cada vez más como una acogedora vivienda. Salvo por el exterior, estaba camuflado de forma que ningún pony pensaría pasar por ahí. Su ubicación entre las montañas era bastante favorecedora. Bien, con esto bastará para la cena, expresó el dragón dejando un mantel sobre la mesa y unos platos para luego tomarse un tiempo de admirar el salón. Majestuoso, tal vez pueda sumarle floreros y unas alfombras, dijo pensativo. El dragón aprovechó de revisar otras partes del incógnito sitio. Precisamente unas recámaras habían sido actualizadas para poder hospedar a otros, sean ponis u otras especies. Después de todo, formar alianzas era necesario para llevar a cabo su plan en conjunto con su compañera Pegaso. Azul no ha vuelto, creo que daré una vuelta por la bodega que todavía no hemos revisado, pensó caminando hacia otro salón que estaba en un cuarto subterráneo. Mientras avanzaba, su mente empezó a recordar a aquella potrilla gris de melena roja y negra que junto con Azul rescataron de los escombros de Olimpia. Por una parte considero que fue lo correcto entregarla a los servicios infantiles, para ver si podría entregarla con alguno de sus familiares. Pero por otra parte le generaba cierta preocupación el saber qué habría sido de ella, puesto una corazonada le decía que no debía ser pura casualidad el que la haya encontrado de esa ciudad. Y menos que sea la hija de quien es tachado como el príncipe corrompido. Amberlin y, pensó recordando su nombre el cual estaba inscrito en su collar. Espero y que esté bien, pensó preocupado. Para intentar apaciguar sus pensamientos, se dirigió a la bodega con un objetivo en particular, desentrañar los secretos de Reditun. Entró a la bodega, la cual era bastante espaciosa, se dirigió a una mesa donde yacían unos pergaminos y diarios que en 2 meses no había revisado debido a que enfocó su tiempo en las modificaciones de la guarida. Veamos qué tanto ocultan, hora de saber quién era Hades, dijo empezando a hurgar en los pergaminos.
En uno de los pergaminos encontró unas instrucciones de un hechizo vinculado al hechizo de inseminación mágica, solo que el mismo se podría hacer con varias hembras aun si no son compatibles de especie. Se podría decir que era el hechizo que le permitió crear a Lucifer, a través de la inseminación de 10 hembras distintas. La cara del dragón se muestra en una expresión de desagrado total al notar los desagradables detalles del mismo. Bueno, eso explica por qué presentí sangre de dragón en él. Dijo para luego desviar su atención en un diario de cubierta amarilla, el cual se veía muy antiguo pero bien conservado. Él lo sopla para quitarle el exceso de polvo, permitiendo leer la introducción. Para mi querida madre Urrem. Mis preciados amigos, en especial Kefla, y mi amada esposa Hera, la única Pongi a la cual le doy mi corazón, decía en la primera página. Al ver un poco más del mismo pudo notar que el diario tenía unas palabras algo borrosas debido al desgaste de la tinta, pero que aún eran entendibles. Más adelante se llevó una gran sorpresa cuando hablaba de la primera hija de su matrimonio con Hera, la cual tenía el nombre de Ilitia Lucretia Olympus. Leyó en voz alta y pudo notar las siguientes páginas una imagen pintada, la cual era de Hades con su familia de ese entonces. La tinta estaba muy desgastada pero aún así pudo reconocer los colores de Hades, quien se veía con una pequeña potrilla alicornio de aparentemente color azul, melena dorada y negra con las puntas de sus alas blancas. Por lo narrado en ese diario, era la hija primogénita de Hades y Hera. En otra página de más adelante pudo notar otra imagen desgastada pero aún reconocible. Era la pequeña Lucretia en compañía de una yegua terrestre rojiza de aparente melena negra, pero pudo notar que tenía algunas raíces blancas. Sí que son lindas. Pensó para luego seguir revisando el diario. Mientras leía pudo notar cómo lentamente y sin darse cuenta cómo fue que la última reina de Olimpia, Hera, la Pongi a quien Hades había jurado su amor, terminó por traicionarlo y usurpando su reino moldeándolo según sus egoístas y crueles intenciones. Posterior a su destierro de su propio trono, Hades contaba cómo lograba mantenerse al pendiente de todo lo que sucedió con Olimpia por los próximos siglos, y cómo usó métodos tan crueles como los de ella para lograr sus fines. Luego de hojear más en la vida del anterior líder y fundador de esa cruel organización, Haegron cerró el libro un momento, cerrando los ojos para decirle unas palabras. Hades. Eres un estúpido. Usaste el odio contra el odio, arruinaste la vida de tu propia herencia solo con tal de saciar tu venganza. Te dejaste cegar por un erróneo concepto de justicia y te formaste una moral indefendible, dijo con desagrado. Al menos no cometeré los mismos errores que tú, pero aún así pude hacer algo por mi especie y durante esa guerra, pensó Haegron con cierta melancolía, recordando los motivos del por qué llegó a estar anexo a la guerra que terminó hace unos meses, los cuales considera vergonzosos y no honorables. Creo que mejor le pondré pausa a esta investigación y me enfocaré en la cena. Azul ya debe estar por llegar, expresa Haegron dejando todo como lucía al principio y posteriormente salir del salón. Pero sin dejar detrás una pequeña duda. Los eventos descritos en el diario ocurrieron hace más de 100.000 años. Pero según sus propios cálculos, al momento de haber ocurrido la masacre que los alicornios machos, la primogénita de Hera y Hades aún debía de ser un niña y Lauren posiblemente una bebé. La ausencia de imágenes posteriores en el diario le hacían dudar si la princesa Litia había llegado a una edad adulta. Pero si fue el caso que ocurrió con ella, el pronóstico y los tiempos apuntaban la posibilidad de que siguiera viva, arrastrando tras de sí más de 90.000 años. Pero aún con otros 10.000 por delante antes de que longeva vida llegara a su inevitable fin natural. Mientras en Canterlot, después de acabar su reunión con Twilight, Luna revisaba un último papeleo, precisamente un informe de una búsqueda muy importante. Kaosu. ¿Dónde estarás? Pensó abrumada. Puesto desde que terminó la última batalla y el joven híbrido desapareció inesperadamente, Luna ha enviado patrullas de búsqueda e incluso se ha contactado con reinos vecinos para intentar obtener siquiera un mínimo rastro de su sobrino. Pero la misma no ha tenido ningún resultado, ni siquiera los unicornios que han participado han logrado obtener rastros de la magia de Kaosu. Era como si él mismo desapareciera su rastro para evitar que lo encontraran. Creo que ya sé que debo hacer, nada se le escapa a ella. Pensó viendo una foto de una Pongi terrestre plateada de melena azul marino, era la misma que escoltó a Twilight rumbo al Tártaro cuando Draco fue arrestado hace 2 meses. Mei Taisei. La soldado más fuerte en la guardia del Tártaro. Más de 30 años en el campo de batalla.
musitó Luna revisando los escasos registros que se tenía de ella, así como hacía cierta memoria de los testimonios de la capitana y su hija, quienes habían sido las ponis que en sus palabras más habían intercambiado palabras con ella en estos años. Describiéndola como alguien tan silenciosa como excepcional.